Lo que son los átomos, no estoy mal. Este es el átomo de carbono. ¿Qué significa cada raíz? Es el enlace. Pero en el caso de un enlace covalente, ¿cuál es la característica de un enlace covalente? Sí. No vio, ¿no es cierto? No, sí vi. ¿Se vio? No me acuerdo. No me acuerdo mucho. Es que yo me hago por eso. Entonces, ¿qué? ¿Es que yo qué? Es que me confundo mucho. A ver, tipo, de lo que se enlaza, las uniones equivalentes, como que. ¿Se ganan y se pierden electrones ahí? Sí. Sí. No se ganan y se pierden electrones. Hay una característica importante en estos enlaces. Lucila, a ver. Se enlazan con dos electrones, he dicho parejas de dos electrones. ¿Cómo sería para explicar bien el proceso? A ver. El enlace covalente se comparten los electrones. Se comparten electrones. Y estos electrones que se encuentran en la periferia se llaman electrones de valencia. En el caso del carbono tiene 4 electrones de valencia. Si quiero dibujar los electrones del carbono, yo hago esto. ¿Cuántos electrones tiene? 4. ¿Cierto? Y este generalmente se satura con el hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1. Entonces aquí dibujo el electrón del hidrógeno. En este caso estaría el electrón del carbono. Entonces, cada vez que yo hago un enlace, estoy diciendo que ese es un enlace covalente y que ahí se comparten un par de electrones. Allí se comparte el par de electrones. Entonces, cada vez que yo veo ese enlace, digo, ahí están 2 electrones. Entonces, si ustedes ven esto, por ejemplo, ¿cuántos electrones compartidos tengo aquí? 4, ¿no es cierto? Porque cada lineecita me está representando un par de electrones compartidos. Y si tengo un triple enlace, ¿cuántos electrones están aquí? 6 electrones, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante entender qué pasa en un enlace covalente? Porque más adelante vamos a ver con ustedes un tema que se llama radicales libres. Y yo les voy a decir ahí, los radicales libres se forman por el rompimiento de un enlace covalente. Entonces, si yo no sé cómo están los electrones en el enlace covalente, no voy a entender cómo se forma un radical libre. Entonces, un radical libre justamente se va a formar cuando se produce el rompimiento aquí, por ejemplo. Y cada uno de los átomos me queda con un electrón desapareado. ¿Se fijan? Ahí estaban formando un enlace, se rompe el enlace covalente y ahora los radicales libres quedan con los electrones desapareados. Y esos electrones desapareados hacen que la molécula sea inestable y que la molécula sea tóxica y que genere daño. Entonces es importante tener el conocimiento claro de lo que es un enlace covalente. ¿Qué pasa en el enlace covalente? Se comparten electrones. Cada átomo tiene sus electrones de valencia que están en la periferia y luego pues se va saturando con electrones de otros elementos que van compartiendo. ¿Sí? Entonces pueden haber enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Ahora, con respecto a los puentes de hidrógeno, son enlaces covalentes, entonces se van a compartir electrones, sí, pero generalmente los puentes de hidrógeno son puentes débiles. Entonces, cuando está un puente de hidrógeno, se requiere más puentes de hidrógeno para estabilizarlo. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. ¿Cuál es tu nombre de su apellido? Espinosa Arce. Veamos lo que tenemos aquí justamente. Entonces nos habla de los tipos de enlaces, ¿cierto? Hablamos ya del enlace iónico y del enlace covalente conjuntamente con los puentes de hidrógeno. Si les digo en el examen, los puentes de hidrógeno son ejemplos de enlaces iónicos. No es falso, ¿no es cierto? Porque son ejemplos de enlaces covalentes, pero de naturaleza débil. Entonces aquí nos habla de la teoría del enlace iónico. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el sodio está perdiendo un electrón, por eso se carga positivamente. Y en cambio el cloro aquí está ganando un electrón, se carga negativamente. Enlace iónico. ¿Qué más nos muestra aquí? Que el enlace covalente en el que se comparten los electrones para dar estabilidad, fíjense ustedes, el carbono con sus 4 electrones de valencia. Acá ya aparece otro electrón de otro color que está representando a la molécula que se va a enlazar, ¿cierto? Y aquí tenemos el carbono ya puesto en enlace. Acá tenemos el ejemplo igual de cómo el carbono y el hidrógeno están compartiendo los electrones. Y aquí tenemos los electrones, o sea, en los enlaces simples, en los enlaces dobles, en los enlaces triples. Y ahí se ve clarito cuántos electrones hay por cada enlace. Por cada enlace un par compartido. Si tengo triple enlace, ¿cuántos electrones compartidos? 3 de una molécula, 3 de otra.
¿ya? Y aquí tenemos los electrones de valencia de los principales bioelementos, en el caso de los compuestos orgánicos, del hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia? El oxígeno y el azufre, el azul, el nitrógeno, 3. El carbono, ¿cuántos electrones de valencia? Entonces, cuando nosotros hagamos los esqueletos carbonados, siempre tenemos que dibujar el carbono con 4 enlaces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los electrones de valencia. Con respecto a los puentes de hidrógeno, ya dijimos que son enlaces débiles que generalmente requieren varios para que se den. Y tenemos las fuerzas de Van der Waals. Esto de aquí es súper importante porque ustedes van a ver luego la formación de la placa dental. En la formación de la placa dental se producen bastantísimas fuerzas de Van der Waals. Entonces preguntemos a alguien. Lucila. Ah, ya está con la mitad de la masa, pero no me respondió. A ver, Lucila. ¿Qué pasa con las fuerzas de Van der Waals? Son bipolares. Ya, son los dipolos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un polo positivo y un polo negativo. Estas fuerzas generalmente son débiles, de tal manera que muchas de las veces se produce la atracción por las fuerzas de Van der Waals, pero como son débiles, existe la probabilidad de que se alejen. Cuando se forma la placa dental, justamente en la placa dental, en la superficie del diente, existen proteínas. Y las proteínas tienen cargas positivas y cargas negativas. ¿Por qué? Porque tienen grupos con carga positiva y grupos con cargas negativas que vamos a ver más adelante. Entonces, en la superficie del diente tengo cargas positivas y negativas. Vienen los microorganismos cargados negativamente. Entonces, aquí tengo el polo negativo y tengo proteínas con carga positiva. ¿Qué pasa? Se producen las fuerzas de Van der Waals. Se sienten atraídos por estas fuerzas, polo negativo de la bacteria con polo positivo de la placa. Pero como también hay polos negativos de la placa, ¿qué es lo que pasa? Se acerca y luego se aleja. Se acerca y se aleja. ¿Cuándo se acerca? Por la fuerza de Van der Waals. ¿Y cuándo se aleja? Cuando existen cargas opuestas. Algo así. Tenemos aquí en la superficie cargas positivas, cargas negativas. Entonces vamos a pensar que esto es la superficie del diente. Y luego tenemos aquí el microorganismo que está cargado negativamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas cargas positivas atraen a los microorganismos y aquí se producen las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Pero como también existen cargas negativas, ¿qué pasa con las cargas negativas? Se detienen, se produce un movimiento de acercamiento y a la vez de alejamiento. Cuando ustedes estudien la formación de la placa dental, les van a hablar de fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de Van der Waals se producen por la reacción que existe entre los dipolos. ¿Ya? Mira. ¿Ustedes en la lista? ¿Cuál es la primera? ¿Yunda? ¿Alguien más que no esté en la lista? Dígame. Ah, eso los datos son. Solo copio de la lista. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Alguien más que no esté en la lista? Porque no estoy tomando lecciones de los que están en la lista. Y después se van a quedar con ustedes. ¿Alguien más que no esté en la lista? ¿Y en la lista sí está? Porque ya les tocan listas que aparecen. Sí. ¿Cómo? Ah, ya. Todos los demás están en lista, ¿verdad? Que ya no interesan a nadie más en la lista. ¿Todos los demás están en esta lista? ¿Cuál era el nombre de la compañera que me ayudó? Fabiola, ¿y el tuyo? ¿Ya? Y luego tenemos el enlace metálico, pues como su nombre lo dice, se ejerce entre metales. El que me interesa que sepan súper bien es el enlace iónico y el enlace covalente, sabiendo también que los puentes de hidrógeno están en un tipo de enlace covalente. ¿Ya? Hay algunas características. Ahora nos toca ver lo que hace referencia a los compuestos inorgánicos. Entonces, existen 3 tipos de nomenclaturas. Ustedes pueden elegir la nomenclatura que ustedes prefieran. En realidad a mí no me interesa mucho el nombre, sino me interesa que ustedes identifiquen el tipo de compuesto. ¿Qué quiere decir? Que si yo les pongo allí un ácido, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido que sea,
Ustedes vean la fórmula y digan, esto es un ácido, o esto es un hidróxido, o eso es un peróxido, o esto es una sal. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque si ustedes ya saben qué es una sal, van a buscar cuál es la nomenclatura y le van a colocar el nombre. Si ustedes ya saben cuál es qué es un ácido, simplemente ven qué nomenclatura quieren utilizar y le dan el nombre. Entonces, generalmente cuando yo tomo el examen, lo que hago es colocarles una serie de compuestos para que ustedes me digan qué tipo de compuesto es. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, la idea es que al terminar esta clase, ustedes puedan identificar el tipo de compuesto que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué nomenclatura utilizo? La que quiero, no hay problema. ¿Cuál es la más Para mí, recomendada, profe? Para mí puede ser la más fácil, la funcional, o puede ser más fácil de todas. O sea, cada uno va a ver cómo quiere nombrar. ¿Ya? Eso no hay problema. O si quieren usar la tradicional, igual. ¿Sí? Da igual. Siempre vamos a escribir primero el compuesto electropositivo y luego el electronegativo. Si digo cloruro de sodio, el sodio es el positivo y el que va primero y luego va el cloro. Si digo sulfato de magnesio, primero del magnesio y luego va el sulfato. ¿Ya? Esta es la clasificación fundamental. Porque aquí nos dice los grupos fundamentales. Lo primero que tenemos que saber es que los primeros compuestos son compuestos del oxígeno. Entonces, los compuestos del oxígeno. ¿Cuáles son los compuestos del oxígeno? Dos tipos de compuestos. Cuando el oxígeno se une a un no metal y cuando el oxígeno se une a un metal. Entonces, yo les pongo a ustedes un compuesto y ustedes ven que está el oxígeno unido a un metal. Aquí voy a tener los óxidos ácidos. ¿Cómo también se llaman los óxidos ácidos? Se llaman óxidos no metálicos. ¿Por qué se llaman óxidos no metálicos? Porque están formados por un no metal. ¿Y por qué se llaman óxidos ácidos? Porque si ese compuesto reacciona con una molécula de agua, va a formar un ácido. Entonces, oxígeno más no metal, tenemos óxidos ácidos, ¿cierto? Y oxígeno más metal, tenemos los óxidos básicos. ¿Cómo se llaman estos? Óxidos metálicos. ¿Por qué metálicos? Porque tienen metales en estructura, ¿cierto? ¿Por qué se llaman óxidos básicos? Porque si un óxido básico reacciona con una molécula de agua, va a formar una base, o también llamada hidrógeno. ¿Ya? Entonces, en primer lugar tenemos los óxidos ácidos y luego tenemos los óxidos básicos. ¿Ya? Luego tenemos los ácidos. ¿Cómo se forman los ácidos? Tenemos dos tipos de ácidos. Ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. ¿Qué tengo que saber de esto? Que si yo digo ácidos, el grupo funcional de los ácidos son los hidrogeniones. ¿Qué quiere decir? Que en un ácido siempre le voy a tener en primera instancia al hidrógeno. Entonces, si yo en el examen les digo HCl o les digo H2SO4, ¿qué tiene primerito? Hidrógeno, por lo tanto, ¿qué son? Ácidos. Ahora, son ácidos hidrácidos cuando solamente tienen unido a un no metal. Hidrógeno más cloro, esto es un ácido hidrácido. ¿Cuándo es oxácido? Cuando aparece el ¿sí? Entonces, en el examen yo les pongo esto, ¿qué es? Ácido. ¿Por qué es un ácido? Porque es el hidrógeno. ¿Cuál es el grupo funcional de los ácidos? Este. ¿No es cierto? Si yo les pongo, por ejemplo, o les pongo, por ejemplo, no sé ni siquiera cómo se llama, pero ¿qué les estoy dibujando? Ácido. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes identifiquen cuándo es un ácido. Y saber la diferencia entre un ácido hidrácido y un ácido oxácido. ¿Ya? ¿Qué tienen entonces los ácidos hidrácidos? Tienen al hidrógeno más no metal. Cuando tenemos hidrógeno más metal, ahí tenemos un compuesto que se llama hidruro. Entonces, cuando es el hidruro, no aparece primero el hidrógeno, aparece primero el metal. Allí, por ejemplo. Usted no me puede decir que este es un ácido. ¿Por qué? Porque no está primero el hidrógeno, aquí está primero el metal.
Entonces, en los ácidos tenemos a no metales y en cambio en los hidruros tenemos a los metales. ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a un ácido oxidóxido? ¿Cómo le diferenciamos a un ácido oxácido del otro? Porque tiene oxígeno. Cuando tiene signo, entonces se llama oxácido. Luego tenemos los hidróxidos. El grupo funcional, en cambio, de los hidróxidos es este de aquí que se llama hidroxilo. Verán la diferencia. El grupo funcional de los ácidos, por aquí, de los hidrogeniones. El grupo funcional de las bases o de los hidróxidos es el grupo 4. Entonces, si yo les pongo en el examen NaOH, KOH. ¿Qué tengo ahí? Ácido. ¿Cuánto es ácido? ¿Cuál es el grupo funcional de un ácido? ¿Cuál es el grupo funcional de un ácido? El hidrogenión. Se llama esto hidrogenión. Aquí sí hay un hidrógeno, pero para que sea ácido, ¿dónde tiene que estar ubicado? Primero. Entonces, ¿esto es un ácido? No. ¿Qué tiene esto? O algo. Por lo tanto, esto es un hidrógeno. ¿Ya? Hay otro grupo funcional que se llama peroxo. ¿Dónde va a ser presente? En los peróxidos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le coloco H2O2, eso es peróxido de hidrógeno. Aquí está el O2, ¿cierto? Si ponemos K2O2, peróxido de potasio, Na2O2, peróxido de sodio. Si hago con el calcio, ¿alguien puedo simplificar este con este? El O2 nunca se va a simplificar porque el O2 es el grupo funcional. Entonces, aquí no se equivocarán, no puedo simplificar este con este. Tengo que simplificar con lo que está fuera del paréntesis. Entonces, aquí sería así el peróxido de calcio. ¿Ya? Entonces, el grupo peroxo tiene para intercambiar, ¿cierto? Con dos, pero este de aquí no se puede simplificar. ¿Sí? Mejor dicho, este no se puede simplificar, este está dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces tenemos óxidos ácidos, óxidos básicos, ácidos, hidróxidos y las sales. La sal resulta de la reacción de un peróxido, perdón, de un hidróxido con un ácido. Entonces, por ejemplo, si yo pongo ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, ¿qué reacciona? ¿Cómo se forma la sal? La sal se forma con un ácido más un hidrógeno. Entonces, este hidrógeno de aquí reacciona con el OH, HOH. Dos hidrógenos y oxígeno, ¿qué se libera? Agua. ¿Qué me queda? Me queda el sodio y el cloro. Entonces me queda cloruro de sodio. Y esta es la sal. ¿Cómo está formada la sal? Por un metal y un no metal. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, en el examen, KCl, analizo, ¿esto qué es? Metal. ¿Y esto qué es? No metal. Si está el metal más el no metal, esto es una sal. ¿Sí? Ahora, si está, por ejemplo, K2SO4, analizo, ¿esto qué es? Metal. No metal y además tiene el oxígeno. Entonces, esta es una oxisal. Esta es una sal neutra, una sal halógena neutra, porque tiene solamente metal y no metal. Entonces, si es que ponemos, por ejemplo, esto que está aquí, ¿qué tengo aquí? Metal y no metal. Si es metal y no metal junto, ¿qué es? Sal. Pero como que el oxígeno es una oxidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo se obtiene una sal? Reacciona el ácido y el hidrógeno. Ahora, en el examen yo les voy a poner, por ejemplo,
El ácido clorhídrico es muy utilizado en odontología para esto, para les pongo todas las aplicaciones. Y luego les digo, si este ácido reacciona con un hidróxido, ¿qué forma? Ya no me acuerdo. ¿Qué forma? Una sola. Es mucho, pero a veces ustedes se confunden cuando se les plantea un caso, se les plantea una situación, cuando ustedes tienen todas las herramientas para responder. Si estoy hablando de un ácido, digo que reacciona con un hidróxido, va a formar una sal. Si estoy hablando de las propiedades del hidróxido de potasio, del hidróxido de calcio en la odontología, y les digo a este se le hace reaccionar con un ácido, lo mismo. ¿Qué va a formar? Una sal. ¿Cierto? Si es que les digo, por ejemplo, que estamos utilizando óxido de calcio. El óxido de calcio. Veo la fórmula, calcio es un metal y oxígeno. Metal y oxígeno, ¿qué compuesto forma? Un óxido básico o un óxido metálico. Si ese óxido de calcio reacciona con una molécula de agua, ¿qué va a formar? Un hidróxido. Ahí está la respuesta, ¿cierto? Un hidróxido. Si les estoy hablando de un óxido de cloro, un óxido de cloro ya no es un óxido básico. ¿Qué es? Un óxido ácido. Si ese óxido ácido reacciona con una molécula de agua, va a formar un ácido. Yo solo tengo que identificar el compuesto para saber qué más puede pasar ahí. ¿Ya? Veamos las diapositivas. Miren, esto que les está aquí es como un resumen de lo que les acabo de explicar. Analicemos, dice, compuestos del oxígeno. Oxígeno más no metal, ¿qué forma? Óxido ácido, que también se llama óxido no metálico. Entonces, ¿por qué se llama óxido ácido? Porque si este óxido reacciona con una molécula de agua, ¿qué va a formar? Un ácido. Entonces, por ejemplo, ahí está el óxido de cloro con valencia 3. Entonces, si yo les pongo esto en el examen, ustedes dicen, aquí tengo un no metal y el oxígeno. No metal y oxígeno es un óxido no metálico, también llamado óxido ácido. ¿Por qué? Porque si reacciona con una molécula de agua, va a formar un ácido. Entonces, H2, Cl, 2 o 4. Simplifico, me queda HCl O2. ¿Qué es esto que está aquí? Es un ácido. ¿Sí? Entonces, si yo les digo por qué se llama óxido ácido, ¿por qué se llama? Si reacciona con una molécula de agua, forma un ácido. Si en cambio les coloco un óxido básico, quiere decir que este, si reacciona con una molécula de agua, va a formar una base, su nombre lo está diciendo. Y a las bases también se les conoce con el nombre de hidróxidos. ¿Y cuál es el grupo funcional de los hidróxidos? El hidroxilo o el OH. ¿Ya? Si es que el oxígeno reacciona con un metal, forma un óxido básico y se llama óxido metálico. A ver, vamos con Carla. ¿Ya? Carla Jaiwa. Ya. ¿Por qué se llama óxido básico y óxido metálico? Porque si reacciona Vamos en orden. ¿Por qué se llama óxido básico? óxido básico solo porque es un óxido más un metal y la reacción de esto nos da una base. Perfecto. ¿Ya? Y le explico del Óxido metálico, ¿por qué se llama óxido metálico? Su nombre lo está diciendo, ¿no es cierto? Porque ¿qué tiene en su molécula? Un metal, ¿cierto? ¿Cuál es el grupo funcional de los hidróxidos sobre las bases? No me acuerdo. Ahí tienen todas las respuestas en el examen. Es el OH. El OH, ese grupo se llama hidroxilo. Entonces lo que tienen que saber ustedes es que esto es el grupo funcional de los hidróxidos, se llama hidroxilo o también oxidrilo. Y este grupo funcional de los ácidos, este se llama hidrogenio. ¿Y por qué tengo que saberme eso de memoria? Porque si yo les pongo un compuesto como este y yo veo que aquí está el hidrógeno, yo automáticamente sé que estos son ácidos. Si les pongo estos compuestos en el examen, donde sale OH, 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 automáticamente yo sé que eso es un hidróxido. Si les pongo compuestos como estos, donde está el oxígeno, ¿cierto? En forma molecular, 2 átomos de oxígeno, que no se pueden simplificar, es el grupo peróxido. ¿Cómo se llaman estos? Peróxidos. Este es el peróxido de hidrógeno. Ustedes escuchan agua oxigenada, H2O2, es el peróxido de hidrógeno. ¿Ya? ¿Quién me ayuda ahorita? ¿Carla?
A ver, Josué. Para que dé la primera lección, ¿dónde está Josué? Josué, perdón. ¿Cuál es el grupo funcional de los ácidos? Hidrogeniones, ¿ya? H. ¿Y el grupo funcional de los hidróxidos? El OH, ¿ya? Perfecto, gracias. Jair, ¿cuál es el grupo funcional de los peróxidos? El grupo se llama peróxido. El de los hidróxidos se llama hidroxilo. El de los ácidos se llama hidrogeniones. El de los peróxidos se llama peróxido. ¿Pero cuál es el grupo peróxido? Ya. No, H no es el peróxido. El oxígeno. El oxígeno, dos átomos de oxígeno, es la molécula de oxígeno. Esta de aquí es el grupo peróxido. ¿Y el grupo funcional de los ácidos? Ya, hidrogenión. Pero no me van a decir con la H ni con la O. O es oxígeno, H es hidrogenión. Ya, entonces el grupo funcional de los ácidos son los hidrogeniones. Ahí, ¿no es cierto? Ya, y aquí está esto, miren. Si el hidrógeno se une a un no metal, forma ácido. Hidrácido. Cuando está presente el oxígeno, forma ácidos oxálicos. ¿Ya? Cuando el hidrógeno está unido a un metal, forma hidruro. Y aquí tienen que fijarse ustedes la diferencia. Aquí también hay hidrógeno, pero como no está primero está el metal, entonces ese no es un ácido, ese es un hidruro. Entonces en el examen yo les pongo esto. Hidruro de potasio, ¿cierto? Y pongo esto. Hidruro de calcio. No ácido, hidruro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí son metales. ¿Ya? Los peróxidos del grupo funcional peróxido es el O2 y aquí tenemos ejemplos. ¿Ya? Los ácidos oxácidos, ya dijimos que más óxido ácido más agua nos da un ácido oxácido. Yo ya identifico que es ácido solamente viendo que tiene el hidrogenión. Pero luego, si no está el oxígeno, es hidrácido. Si está el oxígeno, es oxácido. ¿Ya? Entonces en el examen, si les pongo un ácido, ustedes no solamente me colocan ácido, sino me ponen ácido hidrácido o me colocan ácido oxácido. Las bases, grupo funcional OH. Entonces, NaOH, KOH, calcio OH. ¿Qué significa esto? Que son hidróxidos. ¿Qué pasa cuando el hidróxido reacciona con un ácido? ¿Qué formaba? Hidróxido más ácido. Una sal. Hidróxido más ácido. Se libera una molécula de agua y lo que queda forma una sal. Y las sales pueden ser oxidisales cuando está presente el oxígeno. Acá les coloqué una. K2SO4. Este es metal, no metal y oxígeno. Siempre que está presente un metal y un no metal es una sal. ¿Cómo se ha formado la sal? Reacciona el ácido más el hidróxido. ¿Ya? Y aquí está la teoría para que ustedes estudien. ¿Ya? Nosotros hicimos un resumen. Veamos los ejemplos. Aquí están las valencias para que puedan formar los compuestos. Entonces, fíjense ustedes, me fijo solo en la fórmula. No metal más oxígeno, no metal más oxígeno, no metal más oxígeno. ¿Qué es el no metal más oxígeno? Óxido ácido. Ahora, ¿cómo le nombro? Depende, ¿no es cierto? Si quieren le coloco anhidrido para la tradicional y luego utilizo la terminación hipo, oso, hipo, perico. Ustedes leen y dan el nombre, no hay ningún problema. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que esto es un óxido ácido. Ahora busco la nomenclatura y le pongo el nombre que yo quiera. Óxido de cloro 3, óxido de cloro 7, óxido de cloro 5. La nomenclatura que ustedes quieran. ¿Sí? O lo otro que es trióxido de dicloro. ¿Cuántas moléculas?
cuántos átomos de cada uno de los elementos están ahí presentes. ¿Ya? Entonces, no me interesa mucho cómo le pongan ustedes el nombre porque eso es sencillísimo. Veo cómo se nombra y se nombra, ¿no es cierto? Lo que a mí me interesa es esto. Ver qué tipo de compuesto es. Yo veo la fórmula, esto es un óxido ácido. Ahora sí voy a ver cómo le doy el nombre. ¿Sí? En el siguiente caso, en cambio, tenemos sodio, hierro con oxígeno, metales con oxígeno. ¿Qué tipo de compuesto es? Óxidos básicos. Si a esto les hago reaccionar con una molécula de agua, ¿qué van a formar? Hidróxido. ¿Cuál es el grupo funcional de los hidróxidos? ¿Ya? Los peróxidos, aquí está igual cómo se forman los peróxidos y ahí tenemos ejemplos. Peróxido de potasio, peróxido de plomo. ¿El O2 se simplifica? No, si ustedes le simplifican a este O2 deja de ser peróxido, porque el grupo funcional de los peróxidos es el O2. ¿Ya? Las bases o hidróxidos, grupo funcional de las bases. Aquí está. El OH. Los hidruros, ¿qué tengo en los hidruros? Acá está el ejemplo de los hidruros. No, perdón, metal más hidrógeno. Si el hidrógeno está unido a un no metal, ya no es hidruro, es un ácido. ¿Ya? Los ácidos dijimos que pueden ser ácidos hidrácidos, aquí están ejemplos de los ácidos hidrácidos, y pueden ser ácidos oxácidos que vemos más adelante. Estos son compuestos especiales que generalmente se forman en química orgánica. Por ejemplo, el amoníaco, que es el hidrógeno, o el metano, que es el primer compuesto de los orgánicos, ¿no es cierto? Las sales, ¿cómo se formaba una sal? ¿Qué tiene que reaccionar para formar una sal? Ácido más hidróxido. Se forma una molécula de agua y me queda el metal más el no metal, que vendría a ser la sal. Si además de metal y no metal está el oxígeno, eso es una oxidación. Ácidos oxácidos, ya dijimos cómo se formaban, y aquí están las sales que acabamos de mencionar. Entonces, si en el examen yo les pongo NaClO2, sodio, cloro y oxígeno. Sodio, metal, cloro, no metal. Metal más no metal, ¿qué es? Sal. Pero como además está el oxígeno, es una oxisal. Perfecto. ¿Ya? Y aquí tenemos un cuadro de las funciones. De todo lo que acabamos de ver, aquí está resumido. Fíjense, el oxígeno. Si es que el metal se une al oxígeno, ¿qué forma? Óxido básico. Si el no metal se une al oxígeno, forma un óxido ácido. Si el óxido básico reacciona con agua, forma un hidróxido. Si el óxido ácido reacciona con agua, forma un ácido oxácido. Si estos hidróxidos reaccionan con los ácidos, forman sales, oxisales, porque viene del oxácido, ¿cierto? Y desde abajo, en el caso del hidrógeno, cuando el hidrógeno reacciona con un metal, forma un ácido hidrácido. Pero si el hidrógeno reacciona con un metal, forma un hidruro. ¿Se fijan? Entonces, si es que este ácido reacciona con un hidróxido, como está acá, va a formar sales. ¿Ya? Aquí está el resumen de la clase, en este gráfico que está aquí. Sí necesito que practiquen, porque todo el tiempo vamos a estar hablando de compuestos, y así no sepa el nombre, yo les puedo colocar el compuesto y decir, ¿qué tiene allí? Ah, tengo allí un ácido oxácido. Y ahora sí voy a ver cómo se llama este ácido oxácido. O este que está aquí es un óxido ácido, o este es una sal. ¿Ya? A ver, tomemos la lección A. Camila Abigail. Fernando Ramírez. Fernando, a ver Fernando. ¿Ya? Este compuesto que está aquí dice HNO3. ¿Qué compuesto es? Ácido. Es un ácido. ¿Oxácido o hidrácido? Oxácido. Oxácido. ¿Por qué es oxácido? Porque tiene el oxígeno, ¿no es cierto? Gracias. Kevin. A ver qué. Este que está aquí. Le están dictando, el compañero está dando la lección. Hidruro, ¿Por qué es un hidruro? porque la H es la última. Está al último, ¿cierto? Primerito tengo un metal y luego le coloco al hidrógeno.
Si es que estuviera primero el hidrógeno y luego en este caso el no metal, ¿esto de aquí qué es? Esto es un ácido, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Ya? Entonces, vean aquí, por ejemplo, a ver si preguntemos de alguien más. Verónica. ¿Verónica? A ver, Verónica. K2O, bueno, aquí ustedes saben que este es subíndice, ya solo que aquí no me deja colocar subíndice. K2O, ¿qué tipo de compuesto es? Es un ácido. Es ácido básico. Es un Óxido. Ya, pero dígame bien, hay dos tipos de óxidos. Óxido básico. Óxido básico. Óxido básico, ya. ¿Por qué es un óxido básico? Porque tiene un metal más oxígeno. No, por eso no es un óxido básico. O tiene un oxígeno más. Pero no es por eso un óxido básico. Un óxido básico es porque ese compuesto, si reacciona con una molécula de agua, ¿qué va a formar? Una base. Por eso es óxido básico. Si es que quiero decir que es óxido metálico porque tiene un metal más oxígeno. Ahí sí, óxido metálico u óxido básico, ¿ya? Josué. Este de aquí. Cloro con el oxígeno. Sí, este de aquí. Eso. Yo lo estoy tratando de corregir ya. Es un no metal más oxígeno. ¿Qué forma? Verán que para que sea ácido, ¿qué debe tener? Ya, entonces no es ácido, ¿no es cierto? Este no es ácido. Un hidróxido, para que sea hidróxido, ¿qué debe tener? Aquí, por ejemplo. OH puntos. Ya, es un óxido, ¿cierto? Es un óxido, pero tengo que ver si está unido a un metal o a un no metal. Está unido a un no metal. Entonces, ¿qué óxido es? Dando la lección. No, óxido básico es cuando se une a un metal. En este caso es un óxido ácido. ¿Y por qué se llama óxido ácido? Porque si este reacciona con una molécula de agua, forma un óxido ácido. Ahí le está diciendo que va a formar. Si este de aquí reacciona con una molécula de agua, forma un ácido. Por eso se llama óxido ácido. Entonces, yo les pregunto que saben, ¿por qué se llama óxido ácido? Porque si este óxido reacciona con una molécula de agua, forma un ácido. ¿Por qué el óxido se llama óxido básico? Porque si este óxido reacciona con una molécula de agua, forma una base. Shirley, grupo funcional de los hidróxidos. Perfecto, gracias. Fernanda, grupo funcional de los ácidos. Ya, pero ¿cómo se llama? Dije que no me digan H. Hidrogeniones. Grupo funcional de los ácidos, hidrogeniones. Emily, ¿de qué está formado un óxido ácido? De oxígeno más nula. Perfecto. ¿Y por qué se llama óxido ácido? Si reacciona con agua, ¿qué va a formar? ¿Ya? Entonces, eso tienen que estar pendientes, ¿sí? Jenny Nicole, ¿cómo se forma una sal? Ya, en la estructura metal más no metal. Ya, bien. Pero para que se forme la sal, ¿qué tiene que reaccionar? ¿Qué compuestos? Aquí está bien. Aquí se formó una sal. ¿La sal tiene metal más no metal? Perfecto, sí. Pero para que esta sal se forme, ¿qué reaccionó? Ácido más
Más hidróxido. Ácido más hidróxido. Aquí está el ácido, grupo funcional hidrogeniones, y aquí está el hidróxido, grupo funcional hidroxilo. Entonces, si reacciona el ácido más el hidróxido, va a formar una sal. Leslie. A ver, Leslie, un hidruro, ¿de qué está formado? El hidrógeno más el metal. ¿Pero qué va primero en la fórmula? El metal y Y el hidrógeno. Perfecto, gracias. Dayanara. A ver, Dayanara. Grupo funcional de un hidróxido. OH. OH. ¿Cómo se llama ese? Se llama hidroxilo. El hidróxido, hidroxilo o también oxidrilo. Y el grupo funcional de los ácidos, los hidrogenios. Listo, chicos, hoy día no hicimos conjunto porque ya terminamos. ¿Ya? La próxima clase empezamos con el bloque número 2, vemos 2 videos. ¿Sí? Tenemos 2 horas. Profe, Diga. quiero hacer una pregunta. Tal vez tenemos una base, tal vez para los mentefactos, Una base de de números, digamos, cuántos sí, mentefactos mínimo 100. para el primer interciclo. Sí. Profe, se pueden sacar hasta 10 mentefactos por video, ¿verdad? No necesariamente. Tiene que ver que hay algunos temas que no se puede hacer. Por eso se llama método. Pero revisar a ver si se puede o no. De eso se puede ya nos Es que ella con la TV.